Bendito sea nuestro Dios. Bueno, muy amable hermano. Estamos estudiando acerca de la voluntad de Dios en cuanto a la situación de bienes en esta tierra. Y estábamos mirando como, cuando está dentro de la voluntad de Dios que alguien sea pobre, hay diferentes cosas que es necesario tener claras en el corazón. Y vimos que hay mejores cosas que ser rico. Hay bendiciones más importantes que el hecho de que Dios nos dé de sobra en esta tierra. Y vimos que es mejor cuando nosotros tenemos el temor de Dios y el amor de Dios en nuestros corazones que las riquezas, que es mejor que el pobre camine en justicia a que pueda hacerse rico en una manera injusta, que es mejor el pobre sabio, el que tiene sabiduría, que aquel que tiene riquezas. Y vimos que, Dios tiene pobres que son humildes y que eso es mejor que la vanidad o que la soberbia. También vimos, hermanos, que es mejor la paz de Dios en el corazón del Hijo de Dios que el hecho de que Él tenga abundancia y esto no tenga bendición. Gloria al Señor, no haya paz. Pero vamos a ver que una de las cosas que el pobre debe de tener muy claro en su corazón es que Dios siempre verá por sus necesidades. Gloria al Señor. Esta sería la segunda cosa que un hijo de Dios debe saber cuando, no tiene de sobra, cuando tiene las cosas, vive al día, como dicen algunos. Vamos a ver en el Salmo 68:10. Gloria a Dios, hermanos. Esta mañana Dios se llevó la tristeza, así que todos estamos con gozo en nuestro corazón, ¿no es así? Bendito sea el Señor. Salmo 68, el versículo 10 dice: los que son de tu grey han morado en ella. Por tu bondad, oh Dios, has provisto al pobre. Noten ustedes que la palabra de Dios tiene una palabra muy clara, muy preciosa, acerca de la razón por la que el pobre tiene bendición. Y dice, por la bondad de Dios. La bondad de Dios se muestra en provisión al pobre. Bendito sea el Señor. Así que, esto es una palabra que debe traer paz a nuestro corazón o quitar el afán, quitar de nosotros la inseguridad, la angustia, porque lo que tenemos que hacer cuando nosotros estamos necesitando algo es acudir a nuestro papá, es acudir al Padre Celestial y pedir su bendición, porque la Biblia dice que Él proveerá al pobre. Amén, hermanos. Una vez estaba en una reunión donde Dios obró maravillas, hizo muchas sanidades, y cuando yo vi a los enfermos sanar, yo pensé, híjole, qué envidia. Me hubiera gustado estar enfermo. Me hubiera gustado estar enfermo para sentir lo que ellos sintieron. El cojo de la Hermosa había pasado muchos años, toda su vida imposibilitado de sus piernas y pedía limosna. Yo creo que lo que él sintió fue tan grande que si no brinca le da un infarto. Así que la manera de poder liberar toda esa emoción fue ponerse a brincar, y era algo que nunca había podido hacer. Bendito sea el Señor. Entonces, haciendo esta similitud al asunto de la pobreza, hermanos, un privilegio de los pobres es ver a Dios obrar en sus vidas. Es ver cómo Dios provee a sus necesidades. Es ver cómo Dios bendice y cómo en una manera maravillosa, teniendo pocos recursos, los recursos rinden mucho. Hay bendición allí. Dios proveerá al pobre por su bondad.
Aleluya. Y hermanos, esto es parte importante de la voluntad de Dios. Dios no está diciendo te voy a sacar de pobre, pero te está diciendo no te faltará nada. Y tú dices, entonces ya no soy pobre. Bueno, el asunto es que en vez de que esté en tu banco, está en el banco de Dios. Y quiero que entiendas esto. Dios tiene la provisión para todas tus necesidades, pero no te las da antes de tiempo, te las da día a día. Y entonces lo que tú puedes tener paz en tu corazón, decir, esta es una experiencia que no me gusta, y yo he oído esto de algunos pobres, de que yo no sé cómo es que Dios lo va a hacer, no sé, a veces estoy esperando y a veces me entra la angustia, pero finalmente Dios nunca deja de hacerlo. Dios siempre lo hace, pero qué incómodo es no tener nosotros los recursos a nuestra disposición y tener que esperar en Dios. Pero hermanos, lo importante del asunto es que cuando uno aprende a depender de Dios, realmente, hermanos, uno tiene garantizada la provisión. Aleluya. Gloria al Señor. Así que, bueno, esto es palabra de Dios, esto no es algo que sea pues exclusivo de algunos, sino es algo que Dios está poniendo en su palabra para todos los que son pobres, pero tienen su confianza puesta en Dios. Salmo 146, el versículo 7. 146, el versículo 7. Que hace derecho a los agraviados, que da pan a los hambrientos. Jehová suelta a los aprisionados. Y dice que da pan a los hambrientos. ¿Por qué Dios hace que a veces, se pase la hora de la comida sin tener que comer? Bueno, pues para que tengas hambre. Gloria a Dios. Y entonces cuando Dios te suple, porque nunca pasará el día, pasará la hora, pero no el día. Y entonces va a venir la provisión. Y hermano, yo no sé si tú eres de los que a veces al estar comiendo con mucha hambre, dices, qué rico está todo. Y tal vez no esté tan rico, pero con hambre todo sabe sabroso, hermanos. Y además el corazón está mucho más sensible porque el ayuno o la falta de alimento lo que hace es mover un mecanismo dentro de nosotros que despierta el instinto de supervivencia y pone al alma en un estado de alerta, pone al alma en un estado de vigilia, pone al alma en un estado receptivo. Gloria al Señor. Así que, si Dios está hablando de hambre, está hablando de suplir y dar pan a los hambrientos. Dios no te va a dejar un solo día sin el alimento. Gloria al Señor. ¿Tú lo crees? Entonces debes tener esa confianza puesta en Dios. Dios no está hablando de que no vayas a trabajar porque Él te va a dar. Ya aprendimos que Dios te va a dar mediante el trabajo. Que los recursos llegan mediante la labor de cada uno todos los días. Amén. Entonces, lo que Dios va a hacer es bendecir esos recursos de tal manera que tú tengas siempre que llevarte a la boca, que tener, que comer. Bendito sea el Señor. Aleluya. Bueno, vamos a ver ahí en el Salmo 107, el versículo 9. Salmo 107, el versículo 9, dice, porque sació al alma menesterosa, y esto es necesitada, a las personas que estaban teniendo necesidad. Y dice que Dios, ¿qué cosa hizo? La sació, la dejó satisfecha. No está mostrando una situación de que dijo, pues ten ahí un gansito para que te entretengas, ¿no? Sino lo que Dios te está dando es pan hasta saciarte. Bendito sea Dios. Sació al alma menesterosa y llenó de bien al alma hambrienta. Llenó de bien. Hermanos, esto es bendición. Y para poder nosotros valorar, por ahí dicen que cuando uno pierde lo que tiene es cuando lo aprecia.
o nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde, ¿verdad? Pero la situación que la Biblia nos está mostrando es que parte del propósito de Dios se cumple en enseñarnos a depender de Él, pasándonos por tiempo de escasez para aprender a recibir de Dios la bendición y la provisión. Aleluya. Gloria al Señor. Entonces, es importante esto para que no estemos afanados, desesperados, angustiados, pensando, ¿qué va a pasar conmigo? Bendito sea el Señor. Y bueno, también podemos ver en Segunda de Reyes 4, y este es un caso muy interesante que creo que vale la pena reflexionar en él. Y dice la palabra de Dios acerca de estos milagros que Dios estaba haciendo a través de Eliseo. Y dice la palabra de Dios, una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo, tu siervo, mi marido, es muerto. Y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová. Y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Fíjense qué situación la de esta viuda, o la de esta, pues sí, era una viuda, esposa de un hijo de uno de los profetas, es decir, era como una clase de cristianos o de israelitas en ese caso que tenían esta bendición de Dios, esta unción para profetizar. Y entonces viene ante Eliseo y entonces le expone la situación que está viviendo y le está diciendo, bueno, mi marido murió, pero tú sabes que él era temeroso de Dios, que era temeroso de Dios. Dice, y ha venido el acreedor, ha venido a cobrarse, y lo que él quiere es tomarse a 2 de mis hijos por siervos. Esto quería decir que ellos iban a trabajar de ahí hasta el año de jubileo, ¿verdad? Para esta persona. Y si apenas acababa de pasar el año pasado, pues tenía por delante 49 años más de trabajo, es decir, toda una vida en que él iba a tener el servicio de estos 2 muchachos. Así que, bueno, pues ella acude al profeta y dice Eliseo, ¿qué haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa sino una botija de aceite. Y él le dijo, ve y pide para ti vasos prestados de todos tus vecinos, vasos vacíos, no pocos. Y aquí se requería fe de esta mujer, porque le está diciendo, búscate frascos de todo tipo vacíos, y que no sean pocos, es decir, los más que puedas. Y ella tenía que salir y empezar a pedir que le dieran esos frascos que ya no usaban. Y bueno, esta fue la manera en que Dios estaba probando su fe. Si ella decía, bueno, pues voy a conseguir, y pues nada más tengo 3 vecinos, pues nada más consigo 3 frascos. O podía decir, pues yo voy y consigo chorrocientos frascos, ¿verdad? Dependía de ella lo que iba a pasar. Y lo que Dios estaba moviendo es que ella obedeciera en fe. Así que, bueno, entra luego y cierra la puerta tras ti y tras tus hijos y echa en todos los vasos y en estando uno lleno ponlo aparte. Y partióse la mujer de él y cerró la puerta tras sí y tras sus hijos, y ellos le llevaban los vasos y ella echaba del aceite. Y como los vasos fueron llenos, dijo a un hijo suyo, tráeme aún otro vaso. Y él le dijo, no hay más vasos. Entonces cesó el aceite. ¿Cuándo cesó el aceite? Cuando se acabaron los frascos, cuando se acabaron los recipientes. Y entonces dejó de pasar este milagro de provisión. Y dice, vino ella luego y contólo al varón de Dios, el cual dijo, ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quedare. Y aconteció también, bueno, este ya va a ser otro milagro, pero
aquí está este milagro de provisión. Realmente, bueno, ¿por qué Dios no le dio cartones llenos de botellas de al litro de aceite, ¿no? ¿Por qué no le dio botellas de a galón llenas de aceite? Tanto podía multiplicar el aceite como las botellas, ¿no? Y a veces uno no entiende esas diferencias, hermanos. Y uno no piensa en las cosas que Dios hace, por qué las hace así. Pero aquí es importante que nosotros veamos una cosa. Esta mujer tenía un gran problema, pero sabía que Dios podía resolvérselo. Así que se acerca al ministro, se acerca a Eliseo, al varón de Dios. Y entonces le pide que, bueno, le expone su problema y le dice, pues tengo esta gran necesidad y yo quisiera que eso no pasara, que mis hijos los perdiera y que se fueran a servir a este acreedor. Y entonces, bueno, él le dice, bueno, ¿yo qué tengo que hacer? Y le dice, júntate todos los frascos. Allí estaba la clave de la fe. Ella iba a buscar y iba a depender de cuánto buscara, cuánto Dios iba a obrar el milagro de multiplicación. Hermano, a veces nosotros estamos en el esfuerzo propio. Casi nunca, ¿verdad, hermanos? Pero a veces cedemos a esa tentación y caemos en el esfuerzo propio. Y cuando estamos en esa situación, a veces también he oído mucho esta pregunta. La pregunta que me hacen es, ¿cómo sé si estoy en la gracia o en el esfuerzo propio? ¿Tú no te has preguntado, cómo sé cómo estoy en la gracia? ¿Cuándo estoy en la gracia y cuándo en el esfuerzo propio? Pues hermanos, hay dos maneras de saberlo. Una es por los resultados. Si los resultados son pobres, seguro fuiste tú. No hay de otra, hermanos, porque cuando Dios hace las cosas, las hace bien. Entonces, bueno, cuando tú ves los resultados dices, pues tengo que aprender a moverme en la gracia, porque los resultados me están indicando que esto fue producto de mi esfuerzo y no producto de la gracia de Dios. Pero la otra manera de saberlo, hermanos, es mirando lo que Dios nos está indicando y obedeciendo. Porque si nosotros hacemos lo que Dios nos pide hacer en fe, le dice a los leprosos, vayan y muéstrense a los sacerdotes y ofrezcan el sacrificio que mandó Moisés. Y yo no veo que ellos llegaron hasta ese punto, sino cuando empezaron a caminar en esa dirección, obedeciendo, fue cuando ellos recibieron la sanidad. Dios estaba esperando la manifestación de esa fe a través de obediencia. Y eso es algo que es importante aprender. ¿Por qué Dios resucita a una niña de 12 años? Pero la niña está débil. Y entonces Jesús le dice a sus padres, denles de comer. ¿Por qué no la resucitó y la dejó chapeada y así rubicunda? ¿Por qué la muchacha estaba débil y demacrada? Bueno, pues porque Dios quiere que nosotros demos pasos de fe, obedeciendo lo que Él nos dice, para que valoremos, hermanos, la obra de Dios en nuestra vida. Dios no solo quiere llenarnos de bendiciones sin sentido, Dios quiere llenarnos de bendiciones que verdaderamente traigan provecho a nuestra vida espiritual. Acuérdense que la prioridad de Dios es primero lo espiritual, luego el alma y luego lo material. Y nuestras prioridades muchas veces son primero lo material. Primero que se me quite el dolor, primero que yo vea resultados, primero que las cosas estén tangibles, palpables, visibles. Pero bueno, lo que Dios quiere es que tú des pasos de fe y que en ese proceso tu alma pueda ser entrenada
para vivir en otro nivel, en el nivel del Espíritu, en el nivel de la vida abundante, en el nivel de la obra de Dios. Y que tú puedas ser un canal o llegues a ser un canal de bendición, no solamente para estar recibiendo bendiciones, sino para que Dios te enseñe secretos, claves importantes que te permitan ser canal de bendición y que otras personas puedan ser ayudadas, bendecidas, edificadas a través de lo que tú mismo has vivido. En otras palabras, ¿cómo vamos a experimentar la eficacia de la verdad, de la doctrina, de la palabra de Dios, de sus principios, de sus promesas, si nosotros no tomamos acción de acuerdo a lo que Él nos está diciendo, que es la parte que nosotros tenemos que hacer para que aparezca la parte que Dios hace? La Biblia dice, por la fe Abraham obedeció y salió sin saber a dónde iba. Bueno, Dios nos va a entrenar y la pobreza puede tener entonces un excelente propósito, porque Dios te va a enseñar a depender de Él, te va a enseñar a moverte en una manera tal que tú veas cómo cuando tú obedeces vas al encuentro de esa respuesta. Aleluya. Y entonces, hermanos, vemos que la fe no es fe si no tiene obras, que la fe no es fe si no se traduce en obediencia, en hacer y en cumplir aquellas cosas que Dios nos está indicando. Entonces ténganlo presente, hermanos, para que no se confundan y estén pensando, bueno, yo de veras que le creo a Dios, pero no veo nada. Bueno, haz la parte que Dios te está indicando que hagas en fe, y entonces tú vas a ver cómo la gracia de Dios fluye y la respuesta viene y la provisión está contigo. Bendito sea el Señor. Así que, bueno, Dios va a proveer a tus necesidades. Él puede hacerlo en una manera milagrosa. Él puede hacerlo en una manera sobrenatural, pero siempre va a depender de tu obediencia. Aquí el milagro requirió la generosidad de otras personas. Ella tenía que pedir frascos y las personas tenían que darle frascos. Y cualquiera diría, bueno, pues, ¿qué tiene dar un frasco vacío? Bueno, yo he ido a los tianguis y veo que hay gente que se dedica a vender frascos vacíos y que se pone a recolectar entre toda la gente de alrededor de donde vive frascos para después venderlos en el tianguis. Los lava, los ve que tengan bien su tapa y todo eso y los vende, y siempre hay gente que necesita frascos y va y los compra. Pero ella necesitaba que las otras personas le dieran frascos. Hermanos, muchas veces Dios, para poderte bendecir a ti, tiene que bendecir a otros para que ellos sean bendición a ti. Y de la misma manera, tú puedes ser el canal de bendición para darle frascos a otra persona que va a recibir un milagro de Dios. ¿Entiendes eso, hermano? Gloria al Señor. Nadie dice amén. Ahora todos dicen amén. Bendito sea el Señor. Gloria al Señor. Bueno, vamos a mirar un siguiente punto acerca del ser pobre y qué es lo que debemos saber en cuanto a Dios. Salmo 9:18, y Dios siempre piensa en el pobre. Fíjense bien lo que dice la Biblia en esta dirección. Salmo 9, versículo 18. Porque no para siempre será olvidado el pobre, ni la esperanza de los pobres perecerá perpetuamente. Y entonces la palabra de Dios está hablando, y podemos parafrasear aquí para entender, no sé cómo diga la 60, pero bueno, lo que aquí nosotros encontramos es, a ver qué dice la 60. Está igual, el menesteroso, ni la esperanza de los pobres perecerá perpetuamente. Vamos a parafrasearlo para tratar de entender la idea de lo que está dicho aquí.
No para siempre será olvidado el pobre. Esto podemos traducirlo. Nunca será olvidado el pobre. El siempre, bueno, está en relación a una acción que Dios está haciendo. Y dice que no lo va a olvidar. ¿Sí? Y si nosotros ponemos el siempre en una manera más adecuada a lo que ahora podemos entender, bueno, pues el texto está diciendo, nunca será olvidado el pobre. No para siempre, es nunca. Aleluya. Y luego dice, ni la esperanza de los pobres perecerá perpetuamente, o perpetuamente prevalecerá la esperanza del pobre. Gloria a Dios. Y fíjense lo interesante del asunto. Dios lo tiene en su memoria. Dios no se olvida del pobre. Dios no se descuida del pobre. Pero el pobre tiene que aprender a tener esperanza. ¿Por qué? Porque, bueno, pues como que uno es imán de otro. El pobre tiene su esperanza puesta en Dios y Dios nunca lo olvida. ¿Entiendes cómo hay una acción de Dios y una acción tuya? Tu acción, la acción tuya de tu corazón acerca de lo que Dios dice, es esperar en Él. Que tu esperanza permanezca en Dios. Y lo que nosotros vemos de parte de Dios es que Dios nunca se olvidará del pobre. Aleluya. ¿Tu esperanza está puesta en Dios? ¿O tu esperanza está puesta en tu trabajo? ¿Tu esperanza está puesta en la ayuda de tu familia? ¿Tu esperanza está puesta en la suerte? ¿Dónde está tu esperanza? ¿Siempre? ¿Perpetuamente? Bueno, pues eso lo que tiene garantizado es que Dios nunca se va a olvidar de ti. Aleluya. Entonces, es importante entender el texto. Vamos a ver qué dice el Salmo 69:33. Porque Jehová oye a los menesterosos y no menosprecia a sus prisioneros. Jehová oye al pobre. Bendito sea Dios. Hermanos, ¿por qué tenemos como cristianos que aceptar esta verdad? ¿Por qué Dios no nos saca de pobres? Porque Dios lo que quiere, hermanos, es que dependas de Él. Que aprendas el principio de dependencia. De tal manera, hermano, que no te confundas pensando que alguna de las cosas que tú tienes es producto de tu esfuerzo, inteligencia, gracia, trabajo, etc. No, es la bendición de Dios que Él da a lo que haces. Amén. Bendito sea nuestro Dios. Entonces Dios nunca se va a olvidar de ti. Dios nunca se va a olvidar de aquellos que confían en Él, de aquellos que tienen puesta su esperanza en Él. Y vamos a ver qué dice el Salmo 72, el versículo 12. Dice, ¿por qué librará al menesteroso que clamare? Y aquí vemos al pobre, y vemos a Dios, y vemos la acción de Dios sobre el pobre que hace algo. ¿Qué hace el pobre? Acude a Dios, ora a Dios, clama a Dios, expone su necesidad a Dios. ¿Qué es lo que Dios hace? Hermanos, oye y responde. Dios responde. Aleluya. Dios atiende al pobre que clamare. Entonces, ¿qué debe hacer el pobre? ¿Quejarse?
¿Abrumarse? ¿Afanarse? ¿Desesperarse? No, hermanos, orar, clamar a Dios. Y miren, hermanos, es importante algo. Hay gente que no sabe orar. Y ser pobre nos enseña a orar. El estar pasando por necesidades nos enseña a acercarnos a Dios, nos enseña a exponerle a Dios nuestra necesidad y nos enseña a esperar su respuesta. Y cuando tú tienes todo, casi ni oras. Y cuando te hace falta algo, entonces te vuelves a Dios y clamas. Y Dios dice, vaya, hasta que volteaste a mí. Porque yo estoy aquí listo para escucharte y para atender a tu necesidad. Aleluya. Hermanos, la Biblia dice que luego que Dios trae disciplina sobre los hombres, estos madrugan a buscarle. Bueno, cuando todo lo tienes, pues no estás pensando en orar. Pero cuando tienes una necesidad, madrugas a orar. Y ya se está cumpliendo parte de la voluntad de Dios, el hacerte que tu corazón se vuelva a Él y empiece a confiar y empiece a clamar y empiece a recibir las respuestas de Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Entonces, debes tener claro esto. Dios no te ha olvidado. Dios no se ha desentendido de tu necesidad. Pero Dios espera que tú le busques y le obedezcas. Buscar a Dios es necesario. Y a veces Dios lo logra con la pobreza. Aleluya. Aleluya. Gloria al Señor. Bueno, otro aspecto que deben saber los hijos de Dios que son pobres es que Dios los protege. Dios protege a sus hijos que están pasando por esta etapa. Isaías 41:17. Los afligidos y menesterosos buscan las aguas que no hay. Secóse de sed su lengua. Yo Jehová los oiré. Yo, el Dios de Israel, no los desampararé. Y noten cómo la Biblia dice, los afligidos y menesterosos buscan las aguas donde no hay. Y bueno, ahí se ve que hay esfuerzo propio. Están buscando donde no hay. Pero son su pueblo. Son los israelitas. Son los hijos de Dios. Y entonces dice muy claramente que ellos llegaron a un extremo. Dice, secóse de sed su lengua. Bueno, yo no sé si a ti te ha pasado que la lengua se te seque. Siempre está húmeda. Pero a veces la lengua se seca, sobre todo en el ayuno, en el segundo día. Y si no has tomado nada de agua ya en 2 días, bueno, tú sientes la garganta, la saliva empieza a hacerse espesa y llega el momento en que tú sientes como tu lengua se pega a tu paladar. Y dices, ay. Y entonces, si en ese momento tú comieras alguna cosa, lo que provocaría sería dolor de garganta. Entonces, romper el ayuno no es una cosa que, bueno, pues ya terminé el ayuno, ahora vamos al banquete. Pienso que tenemos que ser más entendidos y perseverantes en nuestros cultos de ayuno. Por ahí en el boletín decimos que si no cenas la noche anterior es mejor. Pero hermanos, eso de terminar a las 2 y comer a las 2:30 no es ayuno. O sea, la verdad, hermano, la neta, no es ayuno. Eso, y luego están pensando en todo lo que prepararon para cuando rompan el ayuno.
La Biblia dice que ayunar es afligir el alma. Si no te causa ningún impacto en tu alma el ayuno, estás haciendo algo religioso. Y bueno, parece que tienen prisa por acabar el ayuno. Ya van a dar las 2. Ya me ruge la tripa. Pues no. Gloria a Dios, hermanos. Esto no tiene que ver nada con los pobres, pero aprovechando el viaje, hermanos, hagan sus ayunos más largos, oren más. ¿A poco ya se acabaron todas las necesidades? Ya la iglesia está casi en la gloria. Oren, intercedan, hagan una búsqueda de Dios. ¿Qué más quieres que pidamos, Señor? Y si no tenemos mucho más que pedirte, porque ya pedimos por todas las cosas, pues vamos a pasarnos una hora cantándote, adorándote, cantando en lenguas o de rodillas o derramando el alma. Señor, danos por qué pedirte. Bueno, nuestros ayunos allá en Pachuca, cuando estaba yo pastoreando la iglesia, ya empezaban la noche anterior y terminaban a las 8 de la noche o 9 de la noche del sábado. Y bueno, en cada culto de casa estamos dando libertad que decidan. Y cada vez, menos horas, menos tiempo, más rapidito. Y oren rápido, ¿no? Para irnos rápido, porque ya los tacos nos esperan. Hermano, ¿dónde está el verdadero ayuno? ¿Dónde está el afligir el alma? ¿Dónde está el identificarse con la necesidad? ¿Dónde está el sentido de urgencia que acompaña al ayuno? Necesita ver eso. Tenemos que entender eso. El ayuno no es una penitencia. No tiene mérito. Pero el ayuno tiene un efecto. Y el efecto es despertar tu alma y ponerla más sensible a las necesidades espirituales y a la voluntad de Dios. Amén. Bueno, entonces, bendito sea Dios. Tenemos que entender eso también de pasadita. Gloria a Dios. Salmo 140, 12. Yo sé que hará Jehová el juicio del afligido y el juicio de los menesterosos. Yo sé que hará Jehová el juicio del afligido y el juicio de los menesterosos. Bueno, no está hablando de que Dios los va a juzgar a ellos, sino que Dios los va a defender a ellos en juicio. En otras palabras, Él va a protegerlos. Generalmente hay gente que es rica porque abusa del pobre y explota al pobre y bueno, paga sueldos de miseria y él está haciendo fortunas, ¿verdad? Por el trabajo del obrero, por el trabajo pero Dios está diciendo que aquellos que son su pueblo van a recibir una defensa de parte de Dios. ¿Sabes? Algunos en el trabajo dicen, bueno, pues ya más o menos me di el color, cómo están las cosas aquí en el trabajo y cómo es el jefe, entonces ya sé por dónde llegarle. Y entonces hay quienes, bueno, pues se van a emborrachar con el jefe para lograr un aumento. O se van de parranda con el jefe haciendo no solo la borrachera, sino todo lo que incluye la parranda. Y dicen, bueno, estoy invirtiendo estos centavitos en que mi jefe esté contento y piense en mí cuando toquen los aumentos o vengan las promociones, que él sepa que cuenta conmigo. Y esos pensamientos no son cristianos. Un cristiano no piensa así. Amén, gloria a Dios. Aleluya. Hermanos, ¿cómo piensa un cristiano? Un día mi jefe, bueno, yo tenía necesidad de ausentarme un par de días
porque había convención en la iglesia. Y bueno, yo no tenía vacaciones y necesitaba 2 días, y mi jefe era del Opus Dei, era un católico muy activo y estaba en el Opus Dei. Y luego discutíamos muchas cosas allí, porque él hablaba mucho del abolengo de la tradición católica y que nosotros no tenemos ese antecedente de la tradición católica. Y yo le decía, pues no, tenemos la Biblia. ¿Qué más antecedente o precedente quieres que la Biblia? Donde nos dice cómo se vivía y cómo se debe vivir todavía. Miren, hasta en verso sale la cosa. Gloria al Señor. Pero fui y le dije, fíjate que tengo una actividad en la iglesia y necesito ausentarme. Y entonces se me quedó viendo, y entonces así como jefe me dijo, te voy a dar el permiso, pero me debes un favor. Y entonces le dije, gracias por el permiso, con las gracias está a mano la cosa. Porque si tú me diste el permiso es porque Dios me contestó mi oración. Y a ti no te debo nada. Y entonces dijo, no te vuelvo a dar permiso, primero voy a orar antes de pedírtelo y vas a ver lo que va a pasar. Y me fui a mis reuniones y todo muy bien, gracias a Dios, porque primero uno le pide a Dios y entonces Dios hace el juicio. Gloria al Señor. Si tú confías en Dios y tienes una necesidad económica y estás diciendo no me pagan lo suficiente y estás diciendo, bueno, otros están progresando en el trabajo y yo no. Bueno, pues yo lo que te digo es deja de afanarte y deja de hacerle con las técnicas del mundo, deja de ser lambiscón, deja de ser un lamezuelas. Y lo que debes hacer es venir a Dios y decirle, Dios, haz el juicio de los pobres. Y Dios te va a defender. Y te va a promover no porque quedaste bien con el jefe, sino porque al jefe Dios le mandó, su jefe de tu jefe, le mandó que te promueva. Ahora, si eres un holgazán, no ores, hermano. Ora porque estás trabajando, porque estás haciendo cristianamente tus labores, porque no estás haciendo para el ojo del hombre, sino lo estás haciendo como para el Señor. Estás trabajando en tu trabajo eficientemente. Gloria a Dios, hermano. Y entonces lo que va a pasar es que Dios se va a encargar de que el jefe haga lo que Dios tiene de bendición para ti. Alabado sea Dios. Así que, bueno, pues hay que, y algunos, fíjense, tienen jefes cristianos. Y dicen, no, pues ya la hice con el hermanito. Es cristiano, ni modo que me corra. Oye, es cristiano, pero no es beneficencia. Si eres flojo, te va a correr. Cristianamente te va a decir gracias, hermano, Dios te bendiga. Y échale ganas a donde vayas, porque aquí no has funcionado. La Biblia dice que si tu jefe es cristiano, le sirvas mejor. Y no trates de valerte de que él es cristiano para volverte mañoso. Gloria al Señor. Bendito sea Jesucristo, hermanos. Entonces Dios va a defenderte, Dios va a protegerte, Dios va a ver por ti, porque eres su hijo, porque eres un creyente, porque estás viviendo en fe, porque le crees a Él, porque le buscas a Él. Gloria al Señor. Salmo 12:5. Por la opresión de los pobres, por el gemido de los menesterosos, ahora me levantaré, dice Jehová, pondrélos en salvo del que contra ellos se engríe. Y hermanos, es una palabra de Dios directa, es Dios quien está hablando aquí, y lo que Dios está diciendo es que, bueno, pues
cuando hay un gemido del menesteroso, cuando hay una plegaria del menesteroso, cuando hay una invocación del menesteroso, del pobre, y está oprimido, bueno, ¿qué dice que Dios va a hacer? Dice, me levantaré, dice Dios, y pondrélos a salvo del que contra ellos se engríe, o aquel que está explotándolos, aquel que está abusando de su trabajo, que no está siendo justo en su paga, que lo está oprimiendo, que lo está exprimiendo. Hermanos, ¿quién se va a levantar si tú clamas? ¿Quién te va a poner a salvo? Hermano, ¿qué tienes que hacer? Tienes que voltear a Dios, tienes que clamar a Él, tienes que venir con tus quejas a Dios. Señor, mira cómo es injusto el trato que me dan, mira cómo este jefe es injusto en su manera de evaluar. Y entonces Dios se levantará y te pondrá salvo de aquel que está abusando de ti. Amén, hermanos. Así que no estás desamparado, estás protegido. Dios está por ti. Dios espera que confíes en Él. Dios espera que le busques. Amén. Gloria al Señor. Salmo 14, el versículo 6, dice: el consejo del pobre habéis escarnecido, por cuanto Jehová es su esperanza. Y bueno, escarnecer es burlarse. Y algunos menosprecian al pobre, se burlan de él, lo tratan con la punta del pie, como dicen, son déspotas con el pobre y dicen no le queda de otra, se tiene que aguantar porque vive al día y si no recibe la miseria que yo le doy, pues no tiene de qué vivir y tiene que aguantarse. Y entonces se burla del pobre y está escarneciéndolo. Pero la Biblia está diciendo, por cuanto Jehová es su esperanza. ¿Qué es la parte del cristiano? Hermanos, es tener su esperanza en Dios. Es expresarle a Dios tu esperanza, tu confianza. Dios no te va a desamparar. Bendito sea el Señor. Dios va a ver por ti. Aleluya. Salmo 109, 31. ¿Cuántas cosas tiene la palabra de Dios tan bonitas, verdad? Gloria a Dios. Salmo 109, versículo 31, dice la palabra de Dios: porque Él se pondrá a la diestra del pobre para librar su alma de los que le juzgan. Hermano, esto es precioso. Dicen, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer este pobre? Ni puede pagar un abogado. Así que, pues yo lo voy a explotar y por la bicoca que paga ningún abogado se va a interesar en defenderlo. Hay uno que va a estar a tu derecha, un abogado. Bendito sea el Señor. Todavía ni salen las nuevas leyes y Dios ya se las sabe y sabe cómo defenderte. Gloria al Señor. Y entonces dice la palabra de Dios que Él va a librar tu alma de los que te juzgan. Aleluya. Gloria a Dios. Uno de nuestros hermanos, que hoy no veo, me dijo: hermano, me corrieron de mi trabajo y me están ofreciendo, no sé, creo que 32,000 pesos, algo por ahí así de 30 y tantos. Dice porque pues dicen que eso es su política y con esa se la zafan, ¿no? Y diciendo, ¿qué abogado se va a interesar por defender a alguien que después de que gane, bueno, pues se va a quedar con algo de eso? Dice, pues no, pues ellos van por algo más jugoso y entonces piensan, pues este cuate se va a aguantar y va a recibir lo que yo le quiera dar. No lo que la ley dice, sino lo que yo le quiera dar. Y oramos y le pedimos a Dios que Él hiciera justicia. Y Él me habló después y me dijo, hermano, me dieron 74,000 pesos. Gloria al Señor.
Eso era lo que le debían dar. Bueno, pues se lo dieron y ya. Y no tuvo que ir a conciliación y arbitraje y hacer todo. Simplemente la Biblia dice que cuando alguien pobre está siendo tratado injustamente, se le está abusando, Dios será el que a su mano derecha le defienda. Aleluya, hermano. Gloria a Dios. Y Dios no cobra honorarios, ni se queda con el 25% de lo que te toque. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Salmo 35:10. La palabra de Dios es la verdad. Créela y serás prosperado. Dice: todos mis huesos dirán, Jehová, ¿quién como tú? Que libras al afligido del más fuerte que él, y al pobre y menesteroso del que le despoja. Esas cosas son despojos, hermano. Gloria al Señor. Bueno, a uno de nuestros hermanos lo embargaron, ¿verdad? Le quitaron algunos de sus muebles. Y él estaba, bueno, pues en aprietos porque, buscan el consejo de un abogado y el abogado está mirando a ver qué saca, pero cuando fueron a verlo dónde vivía, qué es lo que tenía, decían, pues no hay nada que exprimirle a este. Y bueno, pues parece que este señor tiene mucha codicia de las cosas que, mi hermano no le pudo pagar de renta, ¿verdad? Y después pues dijo, no, pues sí le voy a pagar, pero vamos a firmarlo y arreglarlo para yo poderle pagar, pero no de un solo golpe, sino con mensualidades, y hasta que me ponga yo al corriente con usted. Y no me rehúso a pagar, pero no tengo en este momento todo lo que usted quiere, porque este señor le estaba pidiendo una cantidad exorbitante. Y si uno sumaba todo lo que él debía, más los intereses que debían corresponder a eso, pues no era ni la tercera o quinta parte de lo que este señor estaba pidiendo. Y cada día que pasa y cada semana que pasa, pues parece que multiplica por no sé cuánto la cantidad y va, crece y crece y crece. Y bueno, pues yo doy gracias a Dios, pero el otro día me invitaron a comer a su casa y está mucho mejor la que está ahorita que la que tenía. Gloria al Señor. Y pues ya tienen refri, que era una de las cosas que le quitaron, y están contentos y aprendieron algo. Si en vez de andar buscando la ayuda de la gente, buscamos a Dios, Dios nos defiende, Dios nos protege, Dios es por nosotros. Entonces, hermano, son principios que debemos tener en cuenta para tener una vida verdaderamente bendecida por Dios. Salmo 10, ¿ya leímos Salmo 10? Vamos a leer Salmo 10, versículo 12. Dice: levántate, oh Jehová Dios, alza tu mano, no te olvides de los pobres. ¿Por qué irrita el malo a Dios? En su corazón ha dicho que no lo inquirirás. Tú lo tienes visto, porque tú miras el trabajo y la vejación para vengarle por tu mano. A ti se acoge el pobre. Gloria a Dios. Y bueno, está muy explícito. El que tiene los recursos, el que es el patrón, el que es el que te ve como un candidato a ser explotado, bueno, pues está diciendo, ¿quién lo va a defender? ¿Quién va a ver por él? Yo voy a hacer lo que quiera y él va a tener que aguantarse. Y él va a decir, ni Dios me inquirirá, o me preguntará, o le tendré que dar algún reporte acerca de esta persona. Pero, hermanos, el Señor está hablando diferente y está diciendo que Él está irritando a Dios. Cuando alguien te trata como hijo de Dios en una manera injusta, porque tú estás trabajando como debes trabajar y la gente no te está dando lo que correspondería a tu trabajo, bueno, la Biblia dice que eso irrita a Dios en contra de ese malo.
Aleluya. Así que, ¿qué tienes que hacer? Lo que tienes que hacer es venir a Dios. Lo que tienes que hacer es venir y clamar a Dios. No tienes mala suerte. No es mala estrella. No son maldiciones de tus ancestros. Vuélvete a Dios. Dile: Dios, hazme justicia. Pero si eres un flojonazo y le pides justicia, hermano, te van a correr. Pero si tú estás trabajando bien y le pides a Dios que vea por ti, hermano, la palabra de Dios dice que Dios se va a levantar y va a alzar su mano porque Él no se olvida de los pobres. Amén. Bueno, creo que podríamos seguirle por ahí viendo más y más textos para que tengamos esa certeza de que, Dios ve por sus hijos que son pobres. Él le enseña que hay cosas mejores que ser rico. Dios suple todas sus necesidades. Dios nunca los olvida, siempre los tiene en su memoria y Dios los protege, Dios los defiende. Amén. Gloria al Señor. Bueno, ahora vamos a mirar un aspecto más. Y este aspecto lo podemos subtitular o ponerle allí que Dios, y es algo que vamos a enfatizar ahora, Dios tiene propósitos excelentes en el entrenamiento que nos da la pobreza. Dios tiene propósitos excelentes en el entrenamiento que nos da la pobreza. Gloria al Señor. Bueno, veamos ahí en Mateo 10, versículo 9. Al 13. Dice: no aprestéis oro ni plata, ni cobre en vuestras alforjas, en vuestras bolsas, ni alforja para el camino, ni dos ropas de vestir, ni zapatos, ni bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entrareis, investigad quién sea en ella digno y reposad allí hasta que salgáis. Y entrando en la casa, saludadla. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella, mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y cualquiera que no os recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa, oh ciudad, y sacudid el polvo de vuestros pies. Bueno, esta era una etapa importantísima para el entrenamiento de sus apóstoles, para el entrenamiento de aquellos que iban a seguir con la obra que él empezó. Y lo que nosotros vemos aquí, hermanos, es que aunque ellos tuvieran oro o plata o cobre, bueno, dice, no se lleven nada. Vayan con las bolsas vacías. ¿Cómo anda un pobre? Con las bolsas vacías. ¿Cuántos de aquí traen las bolsas vacías? Fíjate, no hay quien traiga. Ay, la hermana trae las bolsas vacías. Pues ¿cuántas bolsas trae? Ay, sí. Gloria al Señor. Muchas veces estamos así en una situación de no tener un clavo en la bolsa, como dicen. Pero miren, hermanos, Dios lo hizo intencional. Les dijo, ni oro, ni plata, ni cobre. Y les dijo, no se lleven una alforja. ¿Qué es alforja? Un morral. Ok. No se lleven maleta. Y luego, pues no lleven nada con qué cambiarse. No se lleven otro juego de otra muda. No se lleven otros zapatos. Ni se lleven bordón.
Y entonces, bueno, pues está poniéndolos en una situación precaria, hermanos. Los está mandando, como alguno diría, a la guerra, pero sin fusil. Y bueno, ¿qué sentido tenía eso? Si no entendemos que eso, como todo lo que Dios hace, tiene un propósito excelente, pues entonces como que esto parecía absurdo. Pero Dios tenía un propósito, y ese propósito les está diciendo: el obrero es digno de su alimento. En otras palabras, yo voy a ver por ustedes. Yo voy a suplir sus necesidades, tienen que aprender a depender de mí. No se lleven cosas, vayan confiando en mí, vayan confiando en mi palabra, hagan lo que les digo y van a ver cómo yo veo por ustedes. Dios los estaba entrenando, Dios les estaba mostrando cómo es que se hace una labor de fe. A veces predicamos de fe, pero no vivimos lo que predicamos. Pero hermanos, una de las cosas maravillosas es que la palabra de Dios se cumple en nuestras vidas y nosotros las creemos y las obedecemos. Dios estaba mandando a su gente sin recursos para que ellos aprendieran a usar los recursos de Dios. Bendito sea Dios. Entonces yo creo que esto es algo muy importante, hermanos. Es algo que estaba en el plan de Dios, que está en el plan de Dios, que tiene un propósito excelente. Si Dios te está pasando por una etapa de escasez, lo que tú debes de estar pensando es cómo es que Dios va a suplir, cómo es que Dios va a bendecir. Y tienes que volverte, tienes que buscarle, tienes que depender de Él, tienes que confesar su palabra, tienes que obedecerla y esperar. Y lo que tú vas a ver es resultados, no solamente materiales, sino vas a ver resultados en tu alma, en tu entrenamiento, en tu percepción de la vida, en tu percepción de lo material. Y entonces vas a aquilatar las cosas y vas a poder tener un discernimiento claro de que nunca debemos ir en pos de las bendiciones, sino depender del que las da. Aleluya. Bendito sea Dios. Bueno, ahí en Lucas 10, nosotros vemos que va creciendo el grupo, que ya no son solo 12, que mandó 6 grupos de 2, sino que, bueno, ahora va a mandar a un grupo mucho más grande, 70 personas. 70 personas más los otros 12, bueno, pues son 82 personas que están siendo entrenadas por Dios para poder hacer su obra. Y entonces, bueno, dice la palabra de Dios ahí, versículo 4, otra vez: no llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y nadie saludéis en el camino. En cualquier casa donde entrareis, primeramente decid: paz sea en esta casa. Y si hubiere allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os dieren, porque el obrero digno es de su salario. No os paséis de casa en casa. Gloria al Señor. Y a veces yo me he preguntado, bueno, instrucciones tan específicas que Dios les dio, como esa de que, bueno, si llegas a una casa, ahí permanece hasta que estés, todo el tiempo que estés en esa ciudad, permanece en la misma casa y no te pases a otra casa. Y bueno, eso a veces pone en conflicto, porque uno dice, bueno, pues aquí en esta casa, no sé si les platiqué cómo me tocó allí en Coatzacoalcos, ¿verdad? Me mandaron del trabajo y llegué a un hotel que tenía pura suites, se llamaba Suites Mina, en Minatitlán, y me dieron una suite que tenía una sala, que tenía su recámara así con un desnivel, tenía un baño muy bonito, tenía un servibar, aire acondicionado, bueno, tenía todos los aspectos ahí.
Y yo llegué y bueno, pues me di un baño ahí sabroso, el aire fresco allá adentro, el clima de allá es muy húmedo y muy caliente, y entonces siempre anda uno con la ropa pegada al cuerpo y así, muy incómodo. Pero allí estaba todo muy bien en el cuarto, y cuando salí del hotel, pues pensando voy a dar una vuelta, que me encuentro con un pastor y me dice: hermano, qué gusto verlo por aquí, ¿qué anda haciendo? Pues vine de parte de mi trabajo a dar un curso a la refinería. Y pues qué bueno, hermano, pero los cristianos no llegan a hoteles. Dice: véngase a la casa. Hermano, híjole, me dio un cuartito de tierra de 2x2, me puso un catre allí. Como era la torre de la iglesia, o sea, la torrecita esa que nada más se pone de adorno, ahí hueca estaba, y entonces allá me metió. Pues nada más tenía unas troneritas así de 10x30, así, que era por donde entraba no solo aire, sino moscos, zancudos y arañas. Ay, hermano. Yo dije: ¿a qué horas me vine a encontrar con el hermano? Porque me sacó del hotel y me llevó allí, hermano. Y ya estaba yo allí, todo pegajoso, así sudando a chorros, y el piso de tierra y sin ventilación. Bueno, yo estaba: Señor, ¿cómo pasó esto? ¡Qué mala suerte tengo! Hermano, ¿sabes qué es lo que Dios estaba haciendo? Me estaba entrenando. Me estaba entrenando. Yo iba con los gastos pagados y no era por ahí la cosa. Entonces yo decía: no, como ingeniero, pues yo, a los que iban inferiores los mandaban en autobús, a mí me mandaban en avión, y el dinero me alcanzaba para estos hoteles y todo eso. Y a otros pues los mandaban así a ver cómo le hacen, busquen una cocina económica, una casa de huéspedes, alguna cosa así. Pero bueno, ahora estaba yo ahí en ese cuartito y bueno, leí mi Biblia y se me pegaban las páginas a la mano y bueno, yo estaba de veras bien disgustado. Y luego me voy a parar para apagar el foco que estaba ahí. Y cuando voy a bajar así los pies para acercarme al apagador, una arañota, pero hermanos, así como de unos 4 centímetros, no voy a exagerar, 4,5 cuando mucho. Una pulgada 3/4. Y estaba así toda peluda, y cuando yo hice así levantó las 2 patitas delanteras, y dije: mangos, ¿qué? Y entonces agarré mi zapato, lo volteé así, lo agarré de la punta y con el tacón del zapato, ¡pah!, que le doy a la araña, y que sale una nube negra así alrededor de todo la araña que destripé. Estaba cargadita de arañas. Y después me enteré que esas arañas, cuando crían sus arañas, las arañitas viven de su mamá, y cuando ellas ya están listas, la mamá ya está seca. O sea que la mamá se muere cuando termina de criar, porque los hijos se la comen. Y así que todos los hijos salieron así, pero yo dije: ¿a qué horas me bajo? Creo que voy a dormir con la luz encendida. Bueno, entonces agarré mi zapato otra vez y le apunté así al de la luz y ¡paz!, apagué la luz de un zapatazo. Y bueno, pues ya estaba yo ahí diciendo: pues ¿qué más puedo hacer? Pues nada más no acercarme a la pared, porque quién sabe si no haya por ahí otra cosa. Y así fue la primera noche. Iba a estar una semana, hermanos. Al día siguiente me tocan ahí, y yo ahí todo mal dormido, piqueteado de los zancudos, miedoso de las arañas, de los insectos. Me levanto y me dice el hermano: mi mamá ya hizo el desayuno, hermano, véngase, vamos a desayunar.
y un plato de avena con leche, baboso, baboso. Parecía arroz con leche así todo. Ay, hermanos, dije, Dios, ¿qué hice? Ay, sí. Híjole, qué tiempo, hermano, de entrenamiento. Me echaba yo la cucharada de avena, sentía cómo entraba como gato en reversa y se quería subir, y iba para arriba y se y agarraba un pedazo de migajón del bolillo y ¡cum! Me lo empujaba. Ay, ya pasaba limpiando ahí toda la avena. Ay, Dios mío. Bueno, ya pasó esto. Ya me voy a la refinería. Ya me iba yo a la refinería. Y regresaba yo al mediodía y bueno, pues yo decía, pues voy a regresar ya comido, porque pues tengo para comer, tengo dinero, me puedo quedar en un restaurante, puedo. Pero la hermana me dice, lo esperamos a comer, hermano. Y era una hermana tan linda. La casa donde vivían estaba pegada al templo. Era de cartón, de láminas de cartón, clavadas en palos, con corcholatas. Y bueno, pues ahí, en medio de esas láminas de cartón tan acaloradas, tenía su mesita, de esas negras, hermanos, de esas de chapopote. Y allí nos sentábamos a comer chorreando ahí. Bueno, gracias a Dios no estuvo tan mal la comida, unos chilaquiles, pero al día siguiente avena. Y le dije, hermana, ¿no tendrá un huevito estrellado? Y bueno, dice, mañana le doy huevito estrellado. No tenían para huevos, hermano. Y pues la avena. Y Dios mío, todos los días avena. Todos los días sufriendo eso. Todos los días prediqué. 7 horas de curso en la refinería. Y luego en la noche predicaba en la iglesia. Todos los días tenían culto. Iban 5 o 6 personas. Pero todos los días había culto. Los primeros 5 o 6 recibieron bautismo Espíritu Santo. El segundo día había 20. El viernes estaba llena la iglesia, hermanos. Y estaban recibiendo bautismo Espíritu Santo hasta los más carnales. Y el pastor se enojó. ¿Que por qué eso no era de Dios? ¿Cómo le iba a dar el Espíritu Santo a ese taxista que era retranza? Dice, si usted lo conociera, hermano, ¿cómo Dios? Eso no es de Dios. No, Dios no se lo pudo dar. Bueno, si usted fuera Dios, yo creo que usted no se lo daba, pero Dios se lo dio, hermano. Y aquí la Biblia dice, Dios que conoce los corazones, les dio el Espíritu Santo también como a nosotros al principio. Ahí en Hechos 11. Y entonces le dije, ¿quiénes somos nosotros para estorbar a Dios? Así dice la Biblia, le digo. No puede ser, esto a mí se me hace que es falso. Y ya empezaba allí a dudar. Y luego cuando le hablo de seguridad de salvación, no, hermano, eso es injusto. Mire, el que tiene la cantina en la esquina de la otra cuadra y yo recibimos a Cristo el mismo tiempo. Y él se apartó de Dios y ahora tiene una cantina. Y usted me dice que él y yo vamos a entrar en el cielo. Si él entra, yo no voy. No es justo, dice. Que yo que estoy sirviendo al Señor y que estoy aquí en la obra haciendo las cosas que Dios quiere. Y ese que está vendiendo licor y envenenando a la gente. Le digo, bueno, es un ministerio, hermano. Pues, ¿qué vamos a hacer? La Biblia dice, da la cerveza al de afligido o de amargado ánimo. Le digo, pues a lo mejor, pues si no encuentran nada aquí, pues se van allá enfrente. Y bueno, pues la cerveza, dice la Biblia, al de amargado ánimo. ¿Hay alguno amargado aquí? Mejor, venga, pase, oramos por él. No vaya a decir, el pastor dijo.
Bendito sea Dios. Bueno, hermanos, Dios tiene propósitos excelentes y vamos a mirar algunos de estos propósitos, pero ya no hoy. Pero vamos a mirar cómo hay propósitos excelentes por los cuales Dios nos pasa por necesidad económica, para que aprendamos estos principios y esto nos ayude a servirle. Hermano, yo estaba en ese lugar como si no tuviera dinero y traía bastante dinero. ¿Y sabes qué? Uno de esos viajes, porque fui 8 semanas ese año. Y el hermano, por ningún motivo, me dejaba irme al hotel. La segunda vez ya me dio ventilador, me puso un banquito y un ventilador. Porque la ropa la colgaba en un clavo que clavó ahí en la pared, entonces la usaba de perchero y ahí colgaba yo la ropa, un clavote. Pero ya después me dio un banquito y luego me dio una mesita y una sillita. Entonces ya por lo menos ya la cosa estaba mejor. Compré repelente de insectos y me bañaba para que no me picaran en la noche los zancudos. Los oía que andaban por ahí, pero nada más, no me picaban ya, no se paraban en mí. Y bueno, fueron 8 semanas de aventura, muy buenas de entrenamiento. Y la última semana, que bueno, pues yo dije, pues, ¿para qué ando cargando el dinero? Y dejé el dinero en mi casa. Y dije, pues ahí el hermano, pues lo único que necesito es ir y venir y ellos me dan de comer, de cenar, de desayunar suculentamente. Hermano, ¿sabes cómo se bañaba uno allí? 2 láminas de cartón así. Del piso así separadas como unos 50 centímetros, así que se te veían los pies por abajo. Y por arriba se te veía el copete, o sea que si tú veías a los hermanos. Te daban tu cubeta de agua fría, sacada del pozo. Ahí está tu cubeta, tu jabón de esos de lavar ropa y un mecate hecho así. Ahí está su estropajo, ahí está el jabón, sote, y la cubeta y una jicarita. Y ahí está uno y no se me... echándome agua por aquí así. Como es muy caliente el agua fría, no cae mal, cae bien, sabrosa. Y bueno, pues ya después, ya después ya no me importaba mucho. Ya ponía yo mi toalla, llevaba mi toalla y la ponía yo ahí del otro lado para tapar donde el ángulo estaba peligroso y ya. Bendito sea Dios, hermano. Y esa vez que no llevé dinero, ¿qué crees? El sábado yo tenía que regresarme. Y el hermano me dijo, sí, ahorita lo llevo al aeropuerto. Él tenía una camioneta que, por cierto, tenía placa 666. Yo dije, ¿por qué tendrá placa 666? Y yo le dije, hermano, ¿por qué no cambia sus placas? Dice, pues esas me tocaron, hermano, ¿qué importa? Y era una camioneta Chevrolet de esas pick-up viejotas. Pero ¿cómo la cargaba de hermanos? Iba a veces así viendo al cielo, ya como para despegar, pero porque atrás iban como 20 hermanos, hermano. Y así jalaba. Me tocó ir con ellos a campañas evangelísticas, me tocó ir a ¿cómo se llama? A convenciones. Las convenciones, ¿sabes cómo las hacían? Así en un local, una galera que tenía en un pueblo que se llamaba Chinameca. Y bueno, era una galerota muy grande donde tenían muchas bancas y cuando llegaba la noche cada quien agarraba su banca y a dormir. Ahí dormían los hermanos, no había más hospedaje que el galerón ese y llegaban de muchos pueblos y ahí se dormían. Hermano, era un oledero a pies y a no sé, sudor. Y luego para ir al baño, hermano, híjole, un baño para hombres, uno para mujeres, y estaba ahí como 500 gentes. ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! Bueno, pues esa vez resulta que el hermano se le hizo tarde y yo lo estaba esperando para que me llevara al aeropuerto y perdí mi avión.
Y él decía, hermano, él estaba recontento porque perdí mi avión. Él decía, ahora sí va a estar el domingo con nosotros, hermano. Y yo dije, ahora sí, ¿por qué no me traje el dinero? Si me hubiera traído el dinero, ahorita compro otro boleto y me voy. Pero ahora no traje el dinero. Y Dios me dio ese texto, sin bolsa, sin alforja, sin oro, sin plata y sin cobre. Y híjole, dije, pues ahora sí que a depender de Dios. Y bueno, no sé si se los platiqué, pero después del domingo y de predicar y que la iglesia estaba, pero así de gente y Dios obró, oramos por los enfermos y bueno, estuvo muy bonito el culto. El hermano me dice, hermano Vivas, pásale aquí adelante, abra su Biblia. Y yo pensé que quería que bendijera la iglesia. Y yo, ahí abro mi Biblia. Dice, hermanos, según Dios ponga en su corazón, póngale la ofrenda ahí en la Biblia. Y ahí estaba yo parado, hermano. Y los hermanos ahí poniéndole monedas y billetes ahí encima de la Biblia. Yo dije, trágame tierra. Yo soy ingeniero, yo no. Y yo dije, nada más que termine, lo echo en la caja. Porque pues yo tengo mi sueldo. Y entonces, como si él me hubiera leído el pensamiento, me dice, no lo vaya a hacer. Y le digo, ¿qué, hermano? Dice, cuéntelo primero. Y entonces lo conté. Y resulta que era exactamente lo de mi vuelo. Y entonces me dice, ¿ya lo contó? Sí. Y dice, ¿ya entendió lo que Dios le está mostrando? Y le dije, ¿me lleva a comprar mi boleto? A ver si me voy hoy. Y me dice, sí, está bien. Me llevó y compré mi boleto. Y sí, en la noche del domingo salí y ya llegué aquí más noche y aprendí un montón de grandes lecciones. Bendito sea Dios. Fue un año de entrenamiento. Después volví a ir y hasta que el apóstol de esa iglesia me acusó con mi apóstol de que yo les había predicado seguridad de salvación y ellos no creían en seguridad de salvación. Y entonces el hermano Robert pues me dijo, nada más, no me regañó, nada más me dijo, te acusaron conmigo de que andas predicando seguridad de salvación. Y me dice, acuérdate que nunca debes comprometer la verdad por comunión. Y yo, bueno, le había oído decir esa frase al hermano y dije, qué suave. La siguiente vez que fui, el hermano no me recogió, no me invitó a la iglesia, no me invitó a predicar. Y entonces me fui al hotel. Pero ya entonces, ya estaba yo acostumbrado a irme al cuartito. Ya lo sentía como mío, así. Le tenía cariño al cuartito. Bendito sea Dios. Hermano, ¿cómo cambia la visión de uno cuando uno pasa por situaciones en donde uno está acostumbrado a abrir la cartera y decir, pues puedo? Y decir, no traigo, Señor. Y Dios, esta es la manera que yo escogí de darte. Y entonces usó a la gente pobre para darme a mí, para darme un boleto de avión a mí. ¿No es maravilloso nuestro Dios? Se siente incómodo, se siente uno mal. Yo dije, no, ¿y cómo? Yo me sentía así como los policías de tránsito, me están dando. Hay un hermano que me saluda y me pone un billete en la mano. Y le digo, hermano, me siento mal que haga eso. ¿Por qué? Porque pues así le hace uno, le unta la mano al policía, ¿no? Así le hacen los que no son cristianos. Pero Dios nos enseñó cosas importantes. Y cuando íbamos al aeropuerto, Él me platicó esto. Me dice, una vez una mujer llegó descalza a la iglesia con una gallina viva. Y me dijo, pastor, no tengo dinero, pero le traigo esta gallina como ofrenda. Y yo la vi descalza y le dije, mujer, vende esa gallinita y cómprate unas sandalias. Y no se la recibí. Y ella se puso muy triste y se empezó a alejar con la gallinita y empezaron a derramarse sus lágrimas.
Y cuando yo me di cuenta de eso, le dije, ¿qué te pasa? Dice, es que usted no quiere que Dios me bendiga. Me está impidiendo la bendición. Le digo, ahora nada más tengo una gallina. Y si usted me hubiera recibido la gallina, yo tendría más que la gallina. Y entonces, dice, esa mujer me dio una gran lección a mí, y yo jamás rechazo algo que la gente tenga en su corazón para dar. Hermanos, cosas como esas yo aprendí con él. No sabía seguridad de salvación y nunca aceptó eso. Pero cómo me enseñó cosas. Y entonces me dijo, sea usted humilde, hermano, es usted muy orgulloso. Usted no depende de Dios, depende de su trabajo, de que es ingeniero. Y le dije, no, hermano, ¿cómo cree? Pues yo creo que Dios me dio mi trabajo. Sí, hermano, pero si usted fuera humilde, Dios puede darle de diferentes maneras y usted tiene que aceptar las cosas que Dios dispone y no condicionar a Dios. Le digo, pero es que ¿cómo voy a recibir si yo tengo un empleo y Dios me da a través de mi sueldo? Y me dice, si usted no hubiera recibido, no se fuera. ¿No entiende? Le digo, bueno, sí. Hermanos, yo no sé cómo Dios te está entrenando a ti, pero si estás pasando por situaciones de escasez, sácale provecho al asunto. Aprende de Dios cosas que Dios tiene para tu vida allí. Después me cambié de trabajo y seguí yendo a Minatitlán, pero ya no me recibía este hermano y entonces empecé a ir con otro hermano, también igual de pobre, y ni iglesia tenía, ni cuartito. Gloria al Señor. Un petate en el suelo. ¿En el suelo? Bueno, siquiera era de cemento, no de tierra. Y bueno, pues ese hermano se llamaba Domingo Cuellar, si alguien por ahí se acuerda de él. Él después se fue a vivir a Puebla, porque las cosas estaban muy difíciles y no tenía trabajo y se fue a Puebla. Y dejó la obra, dejó allí a los hermanos abandonados luego. Bueno, gloria al Señor. Pero gracias a Dios, hermanos, no sé cuántos años fui, porque todavía una de mis condiciones de cambiarme de trabajo fue, yo doy cursos y voy a seguir dando cursos porque eso me gusta. Además, me pagaban muy bien. En aquel tiempo me pagaban 770 pesos la hora de curso, más mis viáticos y mi transporte. Gloria al Señor. Así que les dije, yo me cambio de trabajo si ustedes me dejan ir por lo menos 4 semanas al año a dar cursos. Y me las dieron, era mi condición, me cambié de trabajo, ganaba yo mi quincena completa ahí y además me ganaba en una semana más de otra quincena. Y además pues me iba yo a pasear, porque a mí me encantaba hacerlo. Bendito sea Dios. Pero ya pasaron diferentes cosas. Hermano, aprovecha lo que Dios está haciendo hoy en tu vida. Aleluya. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Por ahí en uno de los libros que ya encontré una manera que un hermano me hizo favor de enseñarme, que hay editoriales que pueden publicar los libros cuando tú los pagas. Por ahí voy a intentar publicar el segundo libro. Y por ahí platico de estas cosas. Bendito sea el Señor. Bueno, vamos a dar gracias a Dios. Todos los pobres den gracias a Dios. Órale. Gloria al Señor. Pues vamos a ponernos de pie. Vamos a bendecirnos mutuamente para que Dios nos prospere y estos principios sean, puestos en nuestro corazón con toda firmeza. Padre Celestial, te pedimos por tu pueblo, al que tú amas, a quien tú le has prometido bendiciones abundantes, que has dado palabras proféticas acerca de la economía de los que son parte de esta iglesia. Y Señor, creemos que tú las vas a cumplir y queremos, Señor, estar contentos con lo presente. Queremos aprovechar las circunstancias que estamos viviendo para darte las gracias, para reconocerte, para aprender, Señor, a volvernos a ti de corazón, a depender de ti
Y Señor, que en verdad podamos ver tu mano fiel, supliendo, proveyendo, protegiendo, defendiendo a cada uno de los que lo necesitan, Señor. Padre, te damos gracias por tu pueblo. Haz que tu pueblo sea un pueblo agradecido, un pueblo de fe, un pueblo obediente, Señor, que lleve a cabo tu palabra, que cumpla tus principios, que tu bendición